Saludos a todos detrás de la cámara. El resumen de hoy tiene bastantes noticias, así que en algunas voy a profundizar y en otras las voy a mencionar con comentarios breves. Este es el listado de las noticias para el día de hoy. El presidente de Venezuela acordó ir a las urnas, pero no planea perder las elecciones. Sobre 70 detenciones arbitrarias se reportan a días de la campaña política de Venezuela. Organización no gubernamental dice que llegan más policías de Kenia a Haití para combatir a pandillas criminales. El senador estadounidense Bob Menéndez fue declarado culpable de 16 cargos de corrupción. Queda constituida la 10ª legislatura del Parlamento Europeo. El Reino Unido va a fortalecer sus fuerzas armadas debido a la amenaza que representa el Cuarteto de la Muerte. Corea del Norte advierte de consecuencias devastadoras sobre hojas sueltas de Corea del Sur. Según los gobernadores, Ucrania ataca hiriendo a 6 personas y causando un fuego en la frontera con Rusia. Las oficinas centrales de la UNRWA en la ciudad de Gaza fue aplanada por un ataque de Israel, donde continúan matando palestinos. Turquía promete traer a Israel a la justicia debido a la destrucción del único hospital de cáncer en Gaza. Blinken dice que la cantidad de muertos en Gaza es inaceptable, mientras que Estados Unidos continúa apoyando la masacre de Israel. La Unión Europea sanciona a colonos israelíes en Cisjordania y en el este de Jerusalén. Grupos de extrema derecha que bloquean la ayuda humanitaria a Gaza reciben donaciones deducibles de los impuestos por parte de los Estados Unidos y de Israel. Panel de jueces federales desestiman caso de genocidio contra Biden y otros altos oficiales de los Estados Unidos. Una corte rusa sentencia a Masha Gessen en ausencia a 8 años de prisión. El periodista de los Estados Unidos, Yerkovich, está en itinerario para aparecer en una corte rusa por segunda vez, bajo los cargos de espionaje. El señor Donald Trump ya escogió su vicepresidente. En el día de hoy voy a comenzar este resumen de noticias con países que están en crisis cercanos a Puerto Rico, donde el primero es Venezuela, que se aproxima rápidamente a sus elecciones. El periódico El New York Times publicó la siguiente información. Número 1, que el presidente Maduro está perdiendo por un gran margen en las encuestas que son lideradas por un ex diplomático llamado Edmundo González. Debido a esto, este periódico plantea 4 posibles gestiones que puede hacer Maduro para mantenerse en el poder. Número 1, que como lo ha hecho en el pasado con candidatos anteriores, puede inhabilitar al señor González y a los partidos que él representa y así eliminar a su mayor contrincante. Número 2, que Maduro podría permitir que se realice la votación, pero con años de experiencia tiene la facultad de manipular las elecciones a su favor, suprimiendo la participación, confundiendo a los votantes para ganar. Número 3, podría cancelar o posponer las elecciones inventando una crisis como un confrontamiento en la zona del Esequibo. Y número 4, podría simplemente manipular el recuento del voto de la población. O sea, en otras palabras, destruir papeletas del partido contrario o fabricar papeletas. Esta última opción es la que se sospecha que utilizó Maduro para ganar las elecciones en el año 2017, donde se sospecha que fabricó votos para quedarse en la presidencia.
y la compañía que dio el servicio de las máquinas electorales decidió cortar sus lazos con Venezuela. En otras palabras, la compañía Smartmatic se dio cuenta que Maduro hizo trampa. De lo que se destila del artículo del New York Times, se espera que el gobierno corrupto de Maduro se quede en el poder, aunque la realidad sea que perdió las elecciones. Un reporte del Laboratorio de Paz indica que el gobierno de Maduro ha detenido a 48 personas que le han prestado algún tipo de servicio al candidato opositor Edmundo González de la Plataforma Unitaria Democrática. Estas detenciones se llevaron a cabo entre el 4 y el 14 de julio, donde el Laboratorio de Paz además indica que se reportaron 26 casos de acoso, más 11 casos de obstrucción a la libre circulación. Se cerraron 2 locales y se efectuaron 3 allanamientos. El Laboratorio de Paz indica que hay un patrón recurrente de venezolanos que son atacados sistemáticamente por razones políticas a nivel nacional y advirtió sobre la preocupación de que tales acciones aumenten mientras se acercan las elecciones el día 28 de este mes. Este es el poder que tiene un dirigente cuando ha transformado el país en una autocracia. Haciendo un paralelismo, la Corte Suprema ha convertido a los Estados Unidos en una autocracia y por ende el próximo presidente, si es deshonesto, si tiene las manos sucias de excremento por haber vivido una vida criminal, implementará en los Estados Unidos lo que Maduro, Putin y Ortega han hecho por más de una década. En otras noticias del Caribe, durante el día de hoy, Prensa Asociada indica de que un segundo contingente de 200 policías de Kenya llegó este martes al país de Haití para reforzar la misión respaldada por las Naciones Unidas en ese país. Recordemos que hace unas pocas semanas atrás, más o menos para el 9 de julio, Kenya había enviado 400 policías en un intento de restaurar el orden público en ese país. Se supone que Kenya envíe más soldados para completar la cantidad de 1000 efectivos y que además los países de Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benín y Jamaica también envíen policías y soldados para un total de 2500 efectivos, según el Consejo de Seguridad de la ONU. Haciendo una matemática sencilla y rápida, según las cifras del artículo por Prensa Asociada, si en Haití hay 11 millones de habitantes, con 10.000 policías locales, más 2.500 policías que están llegando del exterior, eso significa que hay un policía por cada 880 habitantes. Esto para mí son migajas y la fórmula de un fracaso, porque también tenemos que considerar que muchos de esos policías son policías de escritorio, administrativos, y de tareas que no son de patrullaje y de enfrentarse a los criminales. Para que puedan hacer una comparativa, en la ciudad de Nueva York hay más o menos 7.900.000 personas, con 40.000 policías, o un policía por cada 197 habitantes. Y donde yo vivo hay más o menos un policía por cada 160 habitantes. Y si eso no es suficiente en Nueva York, ni tampoco en Puerto Rico, imagínese en Haití, con un policía por cada 880 habitantes. Viajando al Medio Oriente, en una operación de eliminación donde perdió la vida un empresario prominente sirio, pro régimen y amigo del presidente de Siria. Este señor perdió la vida aparentemente por el impacto de un misil en su vehículo que transitaba cercano a la frontera con el Líbano, en suelo de Siria, donde se apunta a Israel como el autor de este incidente, que lo están clasificando como un asesinato. El comunicado de prensa no da ningún motivo o explicación del por qué el señor Bará Kartehi
fue eliminado por el gobierno de Israel. En otras noticias, el reconocido y ahora desprestigiado senador demócrata del estado de Nueva Jersey, de nombre Bob Menéndez, fue declarado culpable por actividades de soborno y corrupción en 16 cargos, por recibir regalos millonarios por parte de Egipto y Qatar, para influenciar en el Congreso decisiones a favor de esos países. El senador nunca quiso llegar a un acuerdo de culpabilidad, así que se enfrenta a una pena máxima de 20 años en la cárcel, que a su edad significa que va a morir detrás de las rejas. Si el veredicto contra él fue de culpable, su esposa, que es la coacusada, muy probablemente también salga culpable. Esto contrasta mucho con la situación en el Tribunal Supremo, donde los jueces del Tribunal Supremo han dicho que solo ellos mismos son los que se auditan, declarándose ellos mismos sobre la ley con respecto a lo que tiene que ver con regalos millonarios de donantes republicanos, donde naturalmente estoy hablando del juez Alito y el juez Clarence Thomas. Y además sirve como ejemplo de que el Departamento de Justicia acusa y procesa a políticos de igual manera, sin mirar a qué partido pertenecen. Así que eso de que el Departamento de Justicia está militarizado contra los republicanos y contra Donald Trump es parte de la politiquería barata que se está llevando a cabo en estos momentos en los Estados Unidos. Y perdonen que lo diga, pero la justicia tiene que prevalecer y los culpables tienen que pagar. Vamos a movernos momentáneamente a Europa. Durante el martes de esta semana quedó definido el nuevo Parlamento de la Unión Europea con 720 nuevos eurodiputados que llevaron a cabo la primera sesión del nuevo Parlamento, donde ocuparán ese puesto hasta el año 2029. Este nuevo Parlamento es un Parlamento histórico porque hay una nueva composición con una representación fuerte de la derecha, con grupos que se han bautizado con el nombre de Patriotas por Europa y la Europa de las Naciones Soberanas. Este nuevo Parlamento ahora se mueve para elegir al nuevo presidente del Parlamento Europeo, donde se espera, pero no está garantizado, que la señora Roberta Metsola revalide en su puesto como presidente de este cuerpo. Esta nueva composición del Parlamento Europeo puede afectar las decisiones que tomó el Parlamento anterior con respecto a la situación en Ucrania, con su guerra contra el invasor Rusia, las decisiones tomadas de sanciones contra Rusia y, entre muchas otras cosas, la postura de la Unión Europea en el conflicto de Israel y en el conflicto con los hutíes. Así que hay que estar atentos de cómo cambia el comportamiento de este nuevo Parlamento Europeo. Recordemos que la delegación controlada por la francesa Marine Le Pen tiene la postura de que la Unión Europea no debería existir. Así que yo supongo que ella va a tratar de alguna manera de crear obstáculos para que el Parlamento no pueda realizar sus trabajos eficientemente. Moviéndonos a otro país de Europa. Bajo el mandato de un nuevo primer ministro se anuncia que el gobierno del Reino Unido va a fortalecer su ejército para asegurarse de que está preparado para defenderse contra lo que un artículo de Reuters bautizó con el nombre del Cuarteto de la Muerte, que son China, Irán, Rusia y Corea del Norte. El gobierno del Reino Unido acaba de nombrar al señor George Robertson, ex secretario general de la OTAN, para llevar a cabo una evaluación y revisión completa de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, donde tiene que someter un reporte completo en verano del año 2025. Este señor también ocupó la oficina del Ministerio de la Defensa del Reino Unido y ahora se va a encargar de que los soldados británicos estén listos para batallar en cualquier momento. Para lograr esto, el Reino Unido va a subir su gasto militar a 2,5% de su Producto Bruto Nacional. Eso es
medio por ciento más alto que lo que requiere la OTAN para sus miembros. El artículo no menciona si como parte de este mandato para fortalecer las Fuerzas Armadas del Reino Unido se incluye la modernización y la expansión del mollero nuclear de ese país. Moviéndonos a la zona de Asia, como ya es uso y costumbre, Corea del Norte vuelve con sus amenazas contra Corea del Sur, diciendo que habrán consecuencias devastadoras para Corea del Sur por estar lanzando hojas sueltas con mensajes criticando el gobierno de Corea del Norte. La hermana de Kim Jong-un, la señora Kim Yo-jong, mandó un mensaje diciendo que la situación se está convirtiendo en inaceptable y que si continúa así, Corea del Sur se va a enfrentar a consecuencias devastadoras y horribles. Estas hojas sueltas lo que hacen es informar a los ciudadanos de Corea del Norte sobre la opresión y la falta de libertad en la que viven comparado al resto del planeta. Si la memoria no me falla, hace como 2 semanas atrás, Corea del Norte enjuició a un muchacho por estar jugando videojuegos, donde lo condenó a la pena de muerte. Hablando del escenario en Ucrania, la guerra en Ucrania continúa, donde se informa que un ataque con drones de Ucrania impactaron una fábrica de componentes electrónicos, donde por lo menos 6 personas rusas sufrieron heridas en zonas cercanas a la frontera con Ucrania durante este martes. El ataque utilizando drones se llevó a cabo en lo que se conoce como el poblado de Korenevo, en la región de Kursk. El fuego en la fábrica fue rápidamente contenido y controlado y eliminado por los bomberos del poblado. Y aparentemente una de las bombas que llevaba uno de los drones cayó sobre una residencia, causando heridos civiles en dicho lugar. Otro ataque con fuego de artillería se realizó en la región de Belgorod, donde también se utilizaron drones. Producto de estos ataques, se reportan por lo menos 4 heridos y las autoridades están evaluando si deben desalojar a los residentes de 14 asentamientos cercanos a la frontera con Ucrania, que están siendo atacados repetidamente. Volviendo al Medio Oriente, en Israel se sigue repitiendo la historia todos los días con los ataques incesantes de las Fuerzas Armadas de Israel, donde se reportó que en las últimas 24 horas, producto de los ataques por las Fuerzas Armadas de Israel, por lo menos hay 57 civiles fallecidos en la zona central y en la zona sur de la Franja de Gaza. Por otro lado, Israel continúa diciendo que solamente ataca a militantes de Hamas. Los ataques fueron contra hogares, contra casetas de campaña y contra carros en movimiento en medio de la población civil palestina, donde como siempre se reportan más de 2 niños fallecidos. En estos ataques se informa que las oficinas centrales de las Naciones Unidas en la ciudad de Gaza fueron aplanadas, como pueden ver en la fotografía. O sea, que ahora son ruinas, que no se dejó piedra sobre piedra por los incesantes bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel, que continúan su operación militar en lo que se describe en una campaña para arrasar con toda edificación, para dejar la ciudad totalmente en ruinas. En la zona de Deir al-Balá, por lo menos un edificio de apartamentos completo fue demolido, donde ahora los sobrevivientes están buscando a sus seres queridos debajo de los escombros, donde estamos hablando de mujeres ancianas, mujeres adultas y jovencitas, más infantes y niños debajo de los escombros, que han perdido sus vidas. El gobierno de Turquía ha condenado el ataque por parte de las fuerzas militares de Israel que destruyeron el hospital turco-palestino de la Amistad en la ciudad de Gaza, después de utilizarlo como base militar. O sea, que el ejército de Israel ocupó el hospital y cuando se fue del hospital
lo destruyó. Los funcionarios y políticos de Turquía indicaron de que esto es una prueba contundente de la política sistemática dirigida a la aniquilación del pueblo palestino y prometieron continuar presionando para que Israel sea procesado en la Corte Internacional de Justicia. El secretario de Estado de los Estados Unidos le volvió a recordar a Israel que la cantidad de muertos civiles en Gaza es inaceptable, pero al mismo tiempo continúa con su envío de armas y envío de dinero para apoyar a Israel. La Unión Europea anunció durante esta semana que ha emitido sanciones contra 5 colonos israelíes y contra 3 entidades responsables por abusos serios contra los derechos humanos, que han sido sistemáticos contra los palestinos en Cisjordania y en el este de Jerusalén. Según los medios noticiosos, uno de estos grupos se llama el SAT-9, que tiene operaciones para bloquear de forma regular las ayudas humanitarias con comida, agua y combustible que se dirigen a la Franja de Gaza. También fue sancionado el fundador de un grupo llamado Lejava, de la supremacía ultraderechista judía. Estos grupos también han sido sancionados por los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones contra estos grupos que están llevando a cabo actos bárbaros contra la población civil de Gaza, que en estos momentos está siendo arrasada, el gobierno de Israel está aprovechando la oportunidad para demoler todas las estructuras posibles en la Franja de Gaza, donde por suerte Estados Unidos, que sepamos, no le ha facilitado la bomba convencional que se conoce con el nombre de Moab, que casi tiene el poder de una bomba nuclear, que de seguro utilizarían contra los palestinos si la tuvieran en su poder. Pese a lo anterior, se informa de que continúa el flujo de donaciones deducibles en las planillas de ingreso hacia grupos de la ultraderecha sancionados. Para dar un ejemplo, un grupo acusado de saquear y destruir los suministros de ayuda humanitaria enviados a la Franja de Gaza ha recaudado sobre $250,000 de donantes de los Estados Unidos, según una investigación por prensa asociada. A mi entender, estas personas con sus donaciones son participantes directos de este genocidio que se está llevando a cabo por Israel. Por favor, no me digan que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios y por ende puede hacer lo que le dé la gana, incluyendo pecar y cometer genocidio. Si nos basamos que en el Viejo Testamento, en el libro de Deuteronomio, dice que Israel es el pueblo de Dios, que es una frase que no dijo Jesús, donde verdaderamente si creemos que Israel es el pueblo de Dios, porque dice en un libro del Viejo Testamento que es el pueblo de Dios, entonces de la misma manera tenemos que creer que todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y si todos nosotros somos descendientes de la primera creación de Dios, entonces todos nosotros somos el pueblo de Dios. Y yo no recuerdo haber leído en la Biblia que Jesús fuera un guerrillero predicando que había que eliminar a los gentiles que vivían en Palestina o lo que hoy se conoce como Israel. Ni tampoco predicó combatir contra los romanos. Por el contrario, le curó la herida en la oreja a un soldado romano cuando fue detenido y mandó a sus discípulos a evangelizar a todo residente de este planeta. Jesús nunca fue un racista. Amar, perdonar y evangelizar. Esa fue la vida de Jesús hasta el momento de su muerte en la cruz. Ese fue el mensaje y esa fue la filosofía de vida y el ejemplo de vida que nos dejó a todos nosotros. Porque todos somos el pueblo de Dios. Ahora, si usted se quiere quedar en el Viejo Testamento, deje de ir a una iglesia cristiana y empiece a asistir a una sinagoga. Pero recuerde lo siguiente, hay material visual de israelíes escupiendo a los cristianos que visitan a Jerusalén.
Las protestas de decenas de miles de israelíes en las calles de Tel Aviv es evidencia de que el genocidio que se está desatando en la Franja de Gaza no es auspiciada por todos los israelíes. Como una reacción natural, en Cisjordania se han desatado protestas contra Israel debido a la masacre en el campamento de tiendas de campaña en el centro de refugiados Al-Mawasi, donde estas protestas por palestinos fueron al mismo tiempo acompañadas de protestas por miles de israelíes que también salieron a las calles en diferentes ciudades de Israel, incluyendo las ciudades más importantes, para que el gobierno de Israel finalice e imponga un alto al fuego y la devolución de los rehenes, que, como dije anteriormente, estas acciones por parte del gobierno de Israel lo que hacen es justificar que Hamas ejecute a los rehenes que todavía tienen en su poder. Y además, muchas personas muy capaces, muy educadas, con mucho conocimiento de estos escenarios, han dicho que esta guerra lo que ha hecho es fortalecer a Hamas, porque Hamas se ha convertido en la única entidad en todo el planeta que puede defender a los palestinos. De las cenizas se levantará un pueblo mucho más unido que antes. Regresando a los Estados Unidos, un panel de jueces federales confirmó la desestimación de una demanda presentada por un grupo de palestinos de los Estados Unidos contra el presidente Biden y otros funcionarios por no prevenir el genocidio en la Franja de Gaza. Anteriormente, el tribunal desestimó la demanda por motivos jurisdiccionales, pero dictaminó que existe la posibilidad de que Israel esté cometiendo genocidio. El panel de jueces desestimó la demanda, respaldando la decisión del juez anterior, que atendió este caso. Y tenemos que hacer notar que, según las noticias, el motivo de la desestimación no es porque un presidente no puede ser demandado mientras es presidente, y por ende la demanda tiene que esperar a que salga de Casablanca. Ni tampoco fue por la nueva inmunidad casi universal que tiene el presidente de los Estados Unidos. Así que estos jueces utilizaron la normativa y el uso y costumbre de décadas para decidir casos relacionados al presidente de los Estados Unidos. Viajando a Rusia, en estos momentos están criticando fuertemente la democracia en los Estados Unidos y apoyando la presidencia del señor Donald Trump, diciendo que el sistema de gobierno de Rusia es superior y por ende preferible al sistema de gobierno en los Estados Unidos. Pero Rusia continúa con su opresión contra todo aquel que opine desfavorablemente contra el gobierno ruso y el presidente Putin. Así que en esta semana se une la periodista Masha Gessen, que ha sido condenada en ausencia, a las otras personas que he mencionado durante los últimos días, que han sido condenadas a penas de cárcel por no estar de acuerdo con el gobierno del presidente Putin. La periodista Gessen ha sido condenada a 8 años de cárcel por sus comentarios en contra de la invasión de Ucrania en el año 2022. Se le acusó de publicar información falsa referente a la famosa masacre del pueblo de Bucha, en Ucrania, a manos del ejército de Rusia. Por este motivo es que usted no puede darle peso o creer las entrevistas que han hecho periodistas a ciudadanos rusos, particularmente en Moscú y en San Petersburgo, porque todo ciudadano ruso sabe que cualquier cosa que diga en una entrevista a un periodista, sabe que sus palabras, si no alaban a Putin y al gobierno de Rusia, puede resultar en una pena de 8 años de cárcel por dar información que el gobierno va a clasificar como falsas. Si habla, como dije anteriormente, en contra de Putin, del Kremlin y de la operación especial en Ucrania. Ya que hablamos de periodistas, de lo que se conoce como el cuarto poder, que era una frase muy popular en el siglo XX. El señor Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, ciudadano estadounidense, nacido y criado
en los Estados Unidos de padres rusos naturalizados volverá a la corte el día jueves de esta semana en su segunda audiencia por los cargos presentados contra él de espionaje. Como les dije anteriormente, este señor de solo 32 años de edad fue detenido cuando estaba realizando un reportaje sobre el grupo de los mercenarios de Wagner Group hace más de un año atrás. Este es el reportero del cual el expresidente Donald Trump ha mencionado por lo menos en una ocasión en su campaña política, diciendo que su relación con Putin es tan buena que de favor cuando vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos, y lo voy a repetir, de favor, Putin lo va a poner en libertad. El portavoz de Casa Blanca, de nombre John Kirby, ha declarado que Evans nunca ha sido empleado del gobierno de los Estados Unidos y que no es un espía y que las prácticas del periodismo no es un delito. Pero supongo que como en Rusia, ni en los tiempos de los zares, ni bajo la Unión Soviética, ni bajo la falsa libertad del gobierno de Putin, no existe la primera enmienda. Rusia puede ser un paraíso para vivir, siempre y cuando usted se comporte como una ovejita del pastor llamado gobierno. Y al momento que usted desobedezca o se comporte de forma y manera que no le agrade al pastor, a usted lo envían al matadero. Y no me diga que eso no es así, porque este canal no podría existir si yo fuera ruso. En la frontera con Rusia, en Finlandia, el gobierno pasó una nueva ley que le permite a las autoridades de forma instantánea no permitir la entrada y rechazar a los solicitantes de asilo en su frontera. O sea, que las patrullas fronterizas pueden con esta nueva ley impedir de forma inmediata que inmigrantes que provienen de Rusia entren a suelo de Finlandia. Esta acción naturalmente es condenada por grupos de derechos humanos. Como ustedes saben, yo les he mencionado aquí de que Rusia ha militarizado la migración de musulmanes que entran a su territorio, llevándolos a la frontera con Finlandia en una operación para inundar a Finlandia de migrantes, para que de alguna manera desestabilicen ese país. Estos grupos de derechos humanos condenan esta ley impuesta por Finlandia, pero no puedo leer que condenen a Moscú de no proveerle asilo a estos migrantes y que los utilicen como un arma contra Finlandia. Recordemos que Rusia es el país o uno de los países con más territorio sin poblar, sin poblados del planeta. Yo supongo que todos los países que tienen un problema en estos momentos de migración estarán estudiando la composición de esta nueva ley en Finlandia, con el propósito de ver si ellos pueden implementar el mismo tipo de regulación en sus países. Imagínense el escenario en los Estados Unidos, donde los oficiales del Border Patrol tuvieran el poder de deportar a migrantes inmediatamente. Como ustedes saben, en los Estados Unidos tenemos un nuevo candidato para la vicepresidencia republicana. Como ustedes saben, aquí les mencionamos que el presidente Donald Trump, debido a las expresiones del señor Roberts, que lidera el Proyecto 2025, donde habló de que estamos en medio de una nueva revolución en los Estados Unidos, donde no habrá derramamiento de sangre si los demócratas lo permiten. El señor Trump se distanció del Heritage Foundation, diciendo que no conocía a esa gente y que no conoce lo que es el Proyecto 2025, pese a que ha dado discursos para la Fundación Heritage, que han sido videograbados por la prensa. Ahora resulta que el señor Roberts está muy contento, con una sonrisa de oreja a oreja, de que el señor Vance haya sido escogido para la posición de vicepresidente de los Estados Unidos, ya que el señor Vance es un amigo personal del señor Roberts y es una persona que conoce y apoya
el proyecto 2025 y por ende la pregunta es si el Heritage Foundation presionó para que el presidente Trump escogiera una persona que conoce y respalda el proyecto 2025. Firm news that Senator Vance is the vice presidential running mate. You will see a broad smile on my face because you may know that we're good friends. I will offer two comments about that. The first is the entire list of names considered are great men and women, truly, truly, all of them friends of Heritage. There, among them, though, was someone that privately we were really rooting for, and he's just been named the running mate. Why were we rooting for him? Not even because of politics and policy, but because of who he is. Y para terminar, quiero decir lo siguiente. En cuanto al atentado contra el presidente Trump, aparentemente ni el contenido del celular del joven Crooks muestra evidencias para justificar el cambio de su comportamiento, donde este joven estaba registrado bajo el Partido Republicano. Era residente de una comunidad predominantemente republicana, con un padre que se cataloga como una persona que por años ha respaldado al Partido Republicano y que ha desplegado frente a su casa letreros de MAGA. La motivación del joven Crooks sigue siendo un misterio, pero tenemos que entender lo siguiente. Como sabemos de las investigaciones que se han hecho en el pasado, en el proceso de descubrimiento de pruebas, la gran mayoría de las cosas se mantienen en secreto y se le da el mínimo de información a la prensa, donde dicha información ha sido seleccionada para que no sea detrimental para la investigación. O sea, que para que los cómplices no sepan que han sido identificados. Así que no podemos en estos momentos creer que las autoridades no han encontrado ni una sola pista de la motivación de este joven de apellido Crooks. Lo que sí sabemos, y lo mencioné anteriormente en el programa anterior, que posiblemente cabezas van a rodar dentro del servicio secreto. Aprovecho para mencionar sobre una noticia que dice que un alegado operativo o complot por parte de Irán para quitarle la vida al señor Donald Trump está corriendo por las redes. Basado en las noticias que yo he estado brindando durante años, dicha amenaza contra el presidente Trump se hizo casi de inmediato después del asesinato del general Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. En aquel entonces, mi memoria no está clara si la amenaza de asesinar al señor Donald Trump provino en su inicio de funcionarios del gobierno de Irán, del presidente en aquel entonces de Irán, del ayatollah o de los comandantes del grupo de las Fuerzas Revolucionarias Islámicas de Irán, por la muerte de su general. Producto de esa amenaza fue que se asignó, a diferencia de otros presidentes que todavía están con vida, o sea, el presidente Bush, el presidente Clinton y el presidente Obama, se asignó más personal de servicio secreto para proteger la vida del señor Donald Trump. Y por ende, para mí, este comunicado por el FBI es posiblemente con el propósito de desviar toda la atención que se le está dando en estos momentos al servicio secreto. A mi entender, si el gobierno de Irán hubiese querido quitarle la vida al presidente Trump, lo hubiera hecho hace tiempo, mucho antes de las elecciones llevadas a cabo recientemente en Irán, donde el nuevo presidente electo durante su campaña electoral dijo que quería de alguna manera mejorar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Y eso no se logra respaldando una operación para asesinar al expresidente y candidato presidencial actual a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Naturalmente, siempre existe la posibilidad de que un grupo independiente esté planeando asesinar al señor Donald Trump. Todo presidente y todo expresidente está en riesgo de ser asesinado, y por eso se le dio esa responsabilidad al servicio secreto en el año 1901 para proteger la vida de estos dignatarios de los Estados Unidos. Y ya llegamos al final de esta charla.
Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.